Si usted es una persona que le teme a la oscuridad, a los fenómenos sobrenaturales, a la soledad, a los relatos de fantasmas, se recomienda que cambie de contenido o abrace a la persona que tiene edad, porque nadie se escapa de los cuentos de terror. El señor R quedó en shock, volvió a su casa y se dio cuenta que algo de ese hotel se había ido con él. El señor R le marcó a su esposa y le mencionó que no habría transporte para llegar esa noche a casa, porque llegaría de madrugada. Ya me comuniqué con mis papás y les dije que si me podía quedar con ellos. Me dijeron que sí, entonces me voy a ir a su casa. Ah, está bien, mi amor. Con cuidado. ¿Nos vemos mañana entonces? No, mi vida, me mandaron pasado mañana a Veracruz y me tengo que ir a las 3 de la madrugada. Me iré manejando la camioneta. Me volveré a quedar con mis papás mejor y ya me voy de aquí. De todos modos, nos estamos hablando. Cualquier cosa me hablas, por favor. ¿Sí está bien? Sí, pues ya que, amor. Descansa, te amo. Con cuidado. Pero el señor R, todo el camino, no dejaba de pensar en lo sucedido y mostraba una mirada perdida, siempre observando hacia un punto fijo. Parecía estar en otro mundo. Llegó a su casa y entró al comedor. Su mamá lo estaba esperando. Hola, hijo. ¿Cómo te fue? ¿Quieres cenar? El señor R parecía que no escuchaba lo que su mamá le decía, y un poco molesta la mamá le dijo: Oye, hijo, te estoy hablando. ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Dímelo. Soy tu mamá y puedes confiar en mí. Pero mejor ve a dormir. Mañana, si tú quieres, hablamos. Ya te dejé unas cobijas acomodadas para que descanses bien ahí, en el sillón de la sala. Descansa. Buenas noches. Sí, mamá. Igual tú, gracias. El señor R se fue a recostar a uno de los 3 sillones que había en la sala, donde su mamá le había acomodado para que él durmiera. Ya estando acostado, el señor R se giró, viendo el sillón que estaba enfrente, y vio que había una muñeca tirada, sin ninguna postura. El señor R se dio la vuelta dándole la espalda. Se estaba quedando dormido cuando de pronto escuchó claramente unos brinquitos justo en el sillón donde estaba la muñeca. Se quedó escuchando detenidamente para identificar de dónde provenía el sonido. Cuando sin más ni menos se armó de valor y volteó al sillón de enfrente. La muñeca estaba sentada mirándolo fijamente a los ojos. El señor R se quedó helado, paralizado totalmente, porque él sabía que la muñeca no estaba en esa postura. Y lo que hizo fue taparse y no quiso volver a destaparse en toda la noche. Tiempo después, se quedó dormido. Al día siguiente, despertó y la muñeca no estaba. Cuando escuchó que una de sus sobrinas estaba jugando en el patio, se dirigió hacia ella para preguntarle que si había dejado alguna muñeca en el sillón en la noche. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando se acercó a su sobrina, inmediatamente vio que la sobrina cargaba a la muñeca que lo había espantado. Ya no le dijo nada a la sobrina, sino que se fue directamente a comentarle a su mamá.
Mamá, te quiero contar algo. Esa muñeca que trae la niña me espantó anoche. El señor R le contó todo lo que había sucedido en la noche y lo que ocurrió en el hotel. Su mamá, con preocupación, le dijo: No te preocupes, hijo. Hoy voy a tirar esa muñeca. Tú tranquilo, no pasa nada. Anda, ve a trabajar porque se te hará tarde. El señor R se fue a trabajar y en todo el día no pensó en nada referente a lo que le había sucedido. Cuando regresó a casa de sus papás, su mamá le contó: Ya tiré la muñeca, hijo, pero tu sobrina no sabe que ya no está. A ver si no la busca. No creo que la busque. Siempre busca nuevas cosas con que jugar. Tú tranquila, mamá. El señor R se fue a recostar al sofá. Ya estaba durmiendo cuando escuchó una voz que decía: No podrás alejarme. No podrás alejarme. El señor R despertó. No vio nada. La sala estaba completamente oscura y en silencio. Cerró los ojos, volviéndose a dormir. Transcurrieron algunas horas y sonó la alarma. Despertó, levantó su reloj y vio que eran las 3 a.m., la hora en que tenía que irse. Se levantó, se vistió y abrió la puerta para salir. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que encontró a su sobrina en la entrada. Tío, ¿por qué dijiste que tiraran a Dan a la basura? ¿Quién te dijo, hija? Ella, tío. El señor R volteó a ver lo que cargaba su sobrina. Vio que traía la muñeca, la cual parecía tener unos ojos enormes, con una mirada que paralizaba al momento. Con miedo, solo le dijo que no, que solo fue una pesadilla y que debía regresar a la cama. Él ya sabía que algo no andaba bien. Ya estaba más que claro que algo de ese hotel se había traído, porque desde el incidente en Guanajuato no le habían dejado de pasar cosas extrañas. Y algo que le dio mucho miedo fue el cómo regresó la muñeca a casa si ya le había pedido a su mamá que se deshicieran de ella. Aún así, él no sabía qué hacer. Estaba muy asustado. Solo salió de su casa, prendió su camioneta, yéndose rumbo a Veracruz. El señor R no podía pensar en otra cosa, no lograba concentrarse. Trató de relajarse, paró en una gasolinera donde había una tienda de 24 horas y compró un café. Lo bebió y al parecer logró calmarse. Ya iba tranquilo, concentrado, manejando, cuando de repente todo pareció llenarse de niebla, obstaculizando el camino, haciéndolo un camino a ciegas. El señor R empezó a ponerse demasiado nervioso. Estaba temblando, recordando todo lo que había pasado en los últimos 3 días. Se le vino a la mente la figura de la muñeca con todo y esa mirada aterradora. Todo pasó muy rápido en su mente, cuando escuchó la misma vocecita que ya había escuchado antes. No te dejarás de mí. Irás conmigo. En ese momento se escuchó cómo se derrapó un carro. Lo último que recuerda el señor R fue hasta que despertó en medio de una gran cantidad de autos que chocaron por la invisibilidad de la carretera a causa de la niebla. Y desde ahí, el señor R nunca más volvió a vivir una experiencia de ese tipo, sobrenatural. Al parecer, el espíritu o ente maligno que había estado persiguiéndolo dejó de molestarlo. Aquel fantasma se quedó en esa carretera, o tal vez se fue con algún otro involucrado del accidente. O quizá
desapareció para siempre. En realidad no lo sabemos, solo sabemos que si al señor R le pasó, nos puede pasar a cualquiera.